Escenarios de la Guerra Guazú es una serie de cuadros pintados al aire libre. En esta ocasión tenemos la colaboración especial del profesor Carlos Monjoros. Para que nos demos cuenta de lo impactante, del impacto que fue la Guerra de la Triple Alianza sobre la sociedad paraguaya, es que tenemos que hablar que también la estación central del ferrocarril, la llamada estación de San Francisco, sirvió como hospital de sangre, ya que era un tinglado bastante importante que albergaba muchos metros cuadrados cubiertos, y entonces se usó también como hospital. O sea, imagínense lo terrible que fue la guerra para que un edificio que tiene una función vital, ¿verdad?, como es la de albergar al ferrocarril cuando llega a Asunción, tenga que dejar de lado esa función vital para dar paso a una función más vital, que es la de salvar y sanar a los soldados paraguayos y aparte de la población paraguaya de los castigos de la guerra. Para empezar a hablar del conjunto en torno a la estación central del ferrocarril, conocida anteriormente como la estación de San Francisco, ¿verdad? Hoy un nombre prácticamente olvidado, ¿verdad?, porque le llamamos prácticamente la estación central del ferrocarril del Paraguay. Este nombre de estación de San Francisco recibe por la zona porque en la época, hasta la instalación de la construcción de la estación del ferrocarril, que se da en época de Carlos Antonio López, en la parte final de su gobierno, era a finales de la década del 50, de 1850, ese sitio tenía la estructura predominante de esa zona de Asunción era el antiguo convento de San Francisco, que era uno de los 4 grandes conventos con que contaba el Paraguay en la etapa final de la colonia. El convento de los franciscanos, la orden franciscana, es una de las más importantes del Paraguay, si no es la más importante del Paraguay, ¿verdad? Lastimosamente para los franciscanos es más conocida, o sea, tiene mayor marketing por el turismo, y eso es la orden jesuita en el Paraguay, ¿verdad? Pero la orden jesuita en realidad tenía mucho más peso en la región, en la zona del Tebicuarú, del Paraná y del río Uruguay. También tenía una importante presencia dentro de lo que era la ciudad de Asunción, porque tenía colegios, tenía el convento más grande era el convento jesuita, y tenía varias estancias diseminadas por el Paraguay, entre ellas la mayor estancia, que era la que da origen a la ciudad de Paraguarí. También había otra estancia importante en San Lorenzo, pero bueno, eso es un tema para otro día. La orden más importante en cuanto a impacto en la doctrina y en la formación de la sociedad paraguaya es la orden franciscana, porque la orden franciscana es la que se encarga de la mayor parte de las reducciones de los pueblos indígenas del Paraguay. Como habíamos dicho, es más famosa la orden jesuita, el trabajo de la orden jesuita, porque dejó obras arquitectónicas mucho más grandes que las reducciones franciscanas. Pero entre las reducciones franciscanas tenemos la reducción de Altos, tenemos la reducción de Yaguarón, que tiene todavía un templo majestuoso, ¿verdad?, y distintas otras órdenes. El convento de los franciscanos era uno de los 4 conventos del Paraguay. Como dijimos, es la orden que va a terminar teniendo mayor impacto en la formación de la sociedad paraguaya, porque los franciscanos se asentaron en la zona, en el núcleo poblacional principal del Paraguay, que era la zona de lo que hoy es el departamento de Central, el departamento de Cordillera y el departamento de Paraguarí, y también van a tener reducciones como en Cazapá, en la zona de Cazapá, del Guairá y otras zonas. Entonces, la mayor parte de la población paraguaya durante la época colonial estaba bajo el cuidado y el adoctrinamiento de la orden franciscana. Acá tenemos un plano de el gran investigador multifacético Félix de Azara, que era un especialista en mapas, en cartografía, en topografía, que viene al Paraguay a trabajar justamente en los límites con el Portugal. Viene a finales del siglo XVIII, más o menos entre 1780 y 1781, ¿verdad? Y como no se presentan viene para trabajar en una comisión
justamente con sus pares de Portugal para poder definir de una vez el eterno problema de límites que tenía la provincia española del Paraguay con el territorio colonial portugués que que es lo que hoy es el Brasil. Entonces, como hay una desinteligencia con sus pares portugueses, no se realiza la demarcación, y durante casi 10 años o más Félix de Azara estuvo recorriendo el Paraguay y lo aprovechó para tomar notas de su historia, tomar también, realizar mapeos, también le gustaba la botánica, describe plantas. Escribe un libro muy importante sobre la historia del Paraguay que se llama La Argentina, ¿verdad? Él le llama La Argentina, pero bueno, trata mayormente sobre la historia colonial del Paraguay, ¿verdad? Donde habla de sus habitantes, de la formación de las ciudades, un trabajo muy importante. Y bueno, y entre sus grandes aportes está este plano, ¿verdad? Uno de los más antiguos, sobre la ciudad de Asunción, ¿verdad? Y bueno, acá tenemos lo que es el río Paraguay, que cuando eso todavía no estaba. Este es un plano de, como podemos ver, 1787, la etapa final de la colonia. Ya estamos dentro de lo que se llama el periodo de las reformas borbónicas, que va a ser el último periodo del Paraguay bajo el poder de España. Bueno, y este mapa es lo más parecido que podemos encontrar sobre cómo era Asunción al momento de la independencia del Paraguay, que se produce entre 1811 y 1813. De hecho, varios artistas como la Terza Parodi se basaron en este mapa para realizar sus ilustraciones, como aquel mural que con el permiso de poesía, ¿verdad? Ilustró y está en la Casa de la Independencia, ¿verdad? Que podemos gozar una obra bastante linda, pero hay que entenderlo, las licencias poéticas que se dio la Terza Parodi para poder realizar el mural. Bueno, en este plano tenemos el río Paraguay, cuando eso todavía no se había formado la bahía, la famosa bahía de Asunción. Hay que entender que la bahía de Asunción es una formación geológica a causa del río Paraguay que se forma ya con el Paraguay independiente. No existía la bahía de Asunción al momento ni de la conquista ni de la colonia. Lo que sí había era un recodo en esa zona, y los españoles se terminan por asentar en Asunción porque Asunción era un sitio elevado a diferencia del resto de la ribera del río Paraguay. Entonces en Asunción se tenía la posibilidad de establecer un asentamiento que esté libre de las inundaciones. Y posteriormente se van formando la ciudad. Y en esto vemos que tiene los principales 4 conventos, ¿verdad? El convento de los jesuitas, el convento de los mercedarios, el convento de los dominicos, que estaba hacia la zona donde hoy es el Hotel Guaraní. El convento jesuita está donde hoy es el Congreso Nacional, y el convento mercedario, que estaba ahí donde está la Plaza de los Comuneros, donde tiempo después, o sea, hace unas cuantas décadas, está el famoso Estadio Comuneros, ¿verdad? Y acá tenemos el convento franciscano, que podemos ver que por su estructura es el segundo más importante de Asunción. El más importante era la Compañía de Jesús, o el de los jesuitas. Y tenemos acá este sitio donde hoy está la Plaza Uruguaya, más o menos acá está la Plaza Uruguaya, y en esta zona se encuentra la estación de ferrocarril. Era la frontera de Asunción, o sea, era la zona que marcaba el centro de Asunción, y a partir de ahí era la zona de las chacras, ya era la zona de las chacras, de las huertas, la zona de los montes. Entonces esto era la parte final de Asunción. Esto era más o menos lo que tiempo después sería Calle Última. Hoy en Calle Última pasa al otro lado de Calle Última y continúa la ciudad, ¿verdad? O sea, tiene otro nombre la ciudad, pero continúan todas las edificaciones, ¿verdad? Pero bueno, esta era la zona que marcaba la zona de transición entre lo construido, lo altamente urbanizado que era para la época, ¿verdad? Y lo que ya era la zona de chacras, ¿verdad? O ya empezaba la zona más agreste. Por eso es que tiempo después, en la época de Carlos Antonio López, no cambió mucho el tema, esta situación de transición que se da en este eje de transición que se da en la zona de San Francisco.
Por eso es que aquí se instala después el ferrocarril. Así como un tiempo después, en la época de Stroessner, se pone la terminal de buses de Asunción hacia el límite de Asunción, ahí hacia el barrio San Pablo, ¿verdad? Y así es como también se pone el aeropuerto en la zona llana hacia al otro lado de Asunción, que hoy está en Luque, ¿verdad? Porque las grandes terminales generalmente buscaban zonas donde había mucho espacio todavía no construido, porque las terminales, ya sea de aviación, de buses, de ferrocarril, necesitan mucho espacio para las maniobras de los vehículos que van a utilizar. Bueno, ese fue, como dijimos, fue el destino, o sea, el lugar donde se terminaría asentando la estación central del ferrocarril del Paraguay, y por ello, por la presencia del convento, recibe el nombre de San Francisco. Y en cuanto al libro de Gutiérrez, nos da unos datos gráficos muy importantes. Vamos a ver ahí. Acá tenemos. Es un libro bastante viejo, entonces se termina deshojando, ¿verdad? Este es el convento de San Francisco, ¿verdad? Entonces esto sería la parte sur. Y esta parte sería la parte que da a la calle Presidente Franco, que estaría lindando ya con el ferrocarril. Y esta zona que tenemos acá es la que sería la plaza uruguaya. Entonces, esta era la estructura del famoso convento de San Francisco, del cual quedan algunos pocos elementos. Casi no son visibles desde la calle, ¿verdad? Pero vamos a ver si algún día podemos captar algunos de esas pequeñas huellas que queda de esta tremenda estructura de la época colonial que queda en Paraguay. Bueno, en la época del doctor Francia, gran parte de las propiedades de la iglesia queda en manos del Estado. La iglesia, en la época de la colonia, tenía la gran cantidad de estancias, conventos, colegios y propiedades, chacras, y también contaba con una gran cantidad de esclavos. Las iglesias, o sea, la iglesia en la colonia contaban con esclavos, aunque eso de repente no iba muy de acuerdo con la doctrina cristiana. Pero sí, cabe decir que el Paraguay tenía como cerca de 2.000 esclavos bajo el mando de las distintas órdenes de la Iglesia Católica. Entonces, el templo de San Francisco, como estaba consagrado a un santo al cual los afrodescendientes le tenían mucha afinidad, contaba con una gran cantidad de fieles y también de esclavos afrodescendientes. Entonces, parte del convento de San Francisco, en lo que es hoy, lo que parte de la plaza uruguaya, era conocido como el patio de los negros. Bueno, posteriormente, ya en la época del doctor Francia, desafecta grandes propiedades de la iglesia, y el Estado pasa a ser propietario de esas propiedades, entre ellas las propiedades, los bienes inmuebles y también los esclavos. El convento de San Francisco pasa a ser un cuartel, pasa a ser un cuartel en gran parte. El convento de los jesuitas ya había pasado a ser parte del Estado en la época de la expulsión de los jesuitas, ya a finales del siglo XVIII, en la época de la colonia, y pasa a ser, una parte pasa a ser el Real Seminario San Carlos, que fue uno de los colegios más especializados que tuvo el Paraguay durante muchísimo tiempo, ¿verdad? Llega a ser algo muy parecido, cerca de tener el rango de una universidad, porque ahí se enseñaban oficios, había escuela de literatura, distintas especializaciones, ¿verdad? Y muchas personas importantes de nuestra historia estudiaron en esta institución. También funcionó el Real Estanco del Tabaco, y
también llegó a ser cuartel en distintas partes porque como era una propiedad muy extensa. Bueno, el convento de San Francisco pasa a ser un cuartel y en épocas de López pasa a ser el cuartel policiano. Acá estaba lo que seríamos la policía, que no estaba muy separada de lo que era el ejército. Entonces, ya hacia la época del gobierno de Francisco Solano López, tenemos que la policía contaba con algunos oficiales, o sea, algunos jefes de policía van a ser oficiales de renombre en la guerra de la Triple Alianza, entre ellos Hilario Marcó y el celebérrimo José Eduvigis Díaz, que pasa a ser el jefe de la policía durante el gobierno de Francisco Solano López. Estallada la guerra de la Triple Alianza, la dotación del batallón policiano pasa a conformar lo que sería el celebérrimo batallón 40, organizado justamente por José Eduvigis Díaz, y que en su momento contaba con la población asuncena, y se dice que era lo mejor de la población asuncena a lo que se le permitía enrolarse en el famoso batallón 40, que después va a ser protagonista de grandes acciones y entre ellas también varias veces desaparece porque siempre se les daba las misiones más importantes y muchas veces esas misiones eran casi suicidas. Entonces varias veces se va a volver a reconformar el batallón 40 y siempre tenían que ser personajes importantes de valor comprobado para poder formar parte de este batallón. Bueno, en cuanto a la estación de San Francisco, esta se construye a finales del gobierno de Carlos Antonio López. En 1854, Carlos Antonio López envía a su primogénito y a su otro hijo, a Benigno, a Francisco Solano y a Benigno a Europa, junto con otros personajes, ¿verdad?, para establecer contacto con los países del viejo continente y así también con empresas. Entre ellas establecen contacto con la empresa Blitz, que pasa a ser la empresa representante del Paraguay en todo lo que sea adquisición de tecnología y también de mentes ilustradas, entre ellas los 300 técnicos europeos que van a terminar viniendo a insertar al Paraguay en lo que conocemos como la revolución industrial. Ahí empiezan los primeros contactos para la llegada del ferrocarril al Paraguay, que se termina, después de varias negociaciones, se termina concretando a partir del año 1859, cuando empiezan los trabajos, y en 1861 se inaugura el primer tramo del ferrocarril de Paraguay, que iba más o menos hasta la zona del puerto, de la zona del puerto hasta lo que hoy es la estación central del Paraguay. Después se habilita la siguiente estación, o sea, la vía hasta Trinidad y luego posteriormente a Luque, y va así hasta Paraguarí, que es donde se construye la última estación en tiempos de López. Las vías pasaban y el terraplén pasaban más allá de Paraguarí. Llegaron hasta cerca de lo que hoy es Zapucay, pero a causa de la guerra ya las vías que iban más allá de Paraguarí se desmontaron y se aprovechó el hierro, el metal de las mismas para el esfuerzo bélico del Paraguay. El ferrocarril paraguayo fue protagonista de la primera acción paraguaya durante la guerra, cuando a finales de 1864 el mariscal López ordena al mayor Estigarribia que viaje a Asunción y ordene la captura del Marqués de Olina. Estigarribia sale de Cerro León y va en caballo hasta la estación de Pirayú y ahí toma un tren que lo trae hasta Asunción, donde él trae la orden de apresar al vapor brasileño Marqués de Olina, orden que es ejecutada por el vapor Tacuarí y otro vapor más paraguayo, que es lo que termina introduciendo al Paraguay en una guerra contra el Brasil, la que posteriormente también se le incluiría a Argentina y también por consecuencia al Uruguay contra el Paraguay. Era una guerra que va a terminar marcando, como sabemos, marcando para siempre el antes y el después en el Paraguay.